Ya. Eh, Hay dos posibilidades. Una es seguir viendo lo que estamos viendo con las causales de nulidad de los tratados o saltarnos directamente al individuo en el derecho internacional, al individuo, ¿no? A la persona. De que una de las cosas parece que en el otro curso me dijeron que estaban como pasando, parece. No sé si podemos seguir con eso o con el individuo. ¿Qué opinan ustedes? Es mejor seguir con lo que estamos pasando recién, ¿no? La nulidad. Ya, ya, ya. Ya, vamos a las nulidades. Vale. Ya, entonces estábamos viendo las nulidades de los tratados, que es como lo que habíamos dicho, la restricción de los efectos o la sanción mediante la privación de los efectos jurídicos que puede tener un tratado, ¿no? La primera causal que habíamos visto es la violación del derecho interno, ¿ya? Que se da particularmente con la vulneración de una orden constitucional o legal, por lo cual exige para su complementación del tratado su perfección. En este sentido, estamos hablando de la ratificación, ¿no? Y los trámites que siguen a los trámites de ley. Y luego íbamos a ver la inobservancia de una restricción específica de poderes, que era esta situación donde la persona que iba a celebrar el tratado, ¿no? El funcionario, se le restringía específicamente para celebrarlo, ¿no? En la materia misma, ¿ya? Bueno, ahí habíamos hecho la distinción simplemente que si se le notificaba con anterioridad a la manifestación de ese consentimiento a los demás estados negociadores, ¿no? En ese caso, el tratado no era anulable, ¿ya? De acuerdo al texto transcrito, un Estado solo podrá alegar la nulidad de un tratado en los casos en que un representante cuyos poderes se encuentran sometidos a determinadas condiciones o limitaciones para manifestar el consentimiento de su Estado se exceda en sus atribuciones, o sea, haga cosas además de las que ya tenía por atribuciones, ¿no? Y por lo tanto no observe las restricciones que le ha impuesto y además tales condiciones o limitaciones hayan sido notificadas con anterioridad a dicha manifestación, ¿no? Entonces, acá simplemente decir que el funcionario o el Estado o particularmente quien representa al Estado se excede de sus atribuciones, ¿ya? O sea, eh, de alguna forma realizas observaciones o situaciones que no estaban previstas para su atribución específica, ¿no? Y por tanto ese tratado, si había sido notificada aquella restricción, es anulable. De lo contrario, si no ha sido notificada, el tratado es completamente válido, ¿ya? Luego sigue la tercera causa, que es el error, ¿ya? Para alegar el error, para anular un tratado, pues tenemos que definir qué es el error, ¿no? Y se define como ignorancia o equivocación, ¿no? El error se comete porque no se sabe o se sabe mal, así de simple, ¿ya? Porque al final la equivocación, ¿no? Se tiene sobre un hecho o una materia de derecho, ¿ya? Puede un sujeto alegar, por ejemplo, un error en materia de derecho, puede decir alguien, no, es que la verdad es que no conocía la ley. Lo cierto es que no puede, porque en materia de derecho, el error de materia de derecho no vicia el consentimiento, ¿ya? Salvo algunas excepciones que están establecidas en el Código Civil, pero en general el error en derecho no vicia el consentimiento. Aquí se habla del error específicamente de hecho, ¿ya? Sin embargo, como yo decía, en la institución nacional, muy excepcionalmente puede invocarse en algunos sistemas, como habíamos dicho, pero nunca puede
aducirse en el derecho internacional. O sea, si en el derecho nacional ya es completamente restrictivo las situaciones específicas que contempla a excepciones al principio general de que en materia de consentimiento un error de derecho no vicia el consentimiento. Sin embargo, hay ciertas normas que permiten excepcionarse de esta regla general. Bueno, en el derecho internacional eso no corre. En derecho internacional es a rajatabla. Un error en materia de derecho no vicia el consentimiento del Estado, de ninguna forma. Por tanto, el tratado es válido, ¿no? No podría alegarse un error en derecho. Pero hay algunas excepciones también en el derecho interno. En el derecho interno hay algunas excepciones. No recuerdo una, pero me parece que me parece nomás, quizás se la pasen, la institución del pago de lo no debido. Puede ser que se dé ahí un justo error de derecho, ¿no? Eh, Me parece que la norma lo dice como un justo error de derecho. Bueno, ahí hay que calificar qué justo error de derecho sería. Pero en materia nacional está súper restrictivo, así que finalmente concluimos que en materia internacional no cabe el error en derecho. Pero el error de hecho sí cabría. Ahora, tampoco todo error de hecho. El artículo 48 de la Convención de Viena ha facultado a un Estado para alegar un error en un tratado como vicio de su consentimiento únicamente en el caso de que el error se refiere a un hecho o a una situación cuya existencia diera por supuesta ese Estado. ¿Ya? O sea, aquí por lo menos ya sabemos que el error se refiere simplemente a la existencia de un hecho que el Estado dio por supuesto, ¿no? O sea, no lo verificó, sino que lo dio por supuesto, ¿no? En el momento de la celebración del tratado y constituyera además la base esencial en prestar el consentimiento. O sea, finalmente no cualquier error de hecho vicia el consentimiento tampoco, sino que solo el error esencial en el momento de celebrarse el contrato, ¿no? Y que sea esencial, como habíamos dicho, en prestar el consentimiento, o sea de base sustancial para que el Estado pretenda manifestar su obligación o pretenda manifestar su consentimiento en obligarse, ¿no? Entonces, no cualquier error de hecho, pero aún así solo cabe invocar el error como causal de nulidad de un tratado cuando el Estado ha contribuido con su conducta al error o cuando las circunstancias fueron tales que el Estado debería de haber advertido la posibilidad de tal error. O sea, se le exige al Estado, para invocar esta causal, no solo que haya contribuido de alguna forma en el error, o sea, lógicamente involuntariamente, ¿ya? O cuando las circunstancias fueron tales que a lo menos el Estado tenía que haber previsto eso, ¿ya? O sea, el Estado, a lo menos con un análisis básico, debería haber previsto que podría haber un error, ¿no? De hecho, porque había un hecho que él no conocía, solamente estaba suponiendo, ¿no? Y por tanto se le exige a lo menos, ¿no? Una negligencia, perdón, una diligencia acorde, digamos, a por lo menos no caer en un error burdo, ¿no? Sino que simplemente un error que tenga esas características de esencial, ¿ya? Eh, Tal restricción de la que hablamos está contenida en el párrafo 2 del artículo 48 y fue adoptada sobre la base de una parte de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en un asunto del templo de Preah Vihear, donde se sostuvo igual criterio. Dice, el párrafo 3 del artículo 48 ha excluido también como causal de nulidad el error que se refiera solo a la redacción del texto del tratado. En ese caso, debe aplicarse el procedimiento indicado en el artículo 79 de la Convención, el que precisamente se trata de la corrección de errores, ¿ya? O sea, finalmente dentro de la Convención de Viena, el artículo 79 dice, estas normas son pertinentes cuando hay un error
sobre un error ortográfico, errores de copia, errores simplemente de corrección, ¿ya? Entonces, en esos casos no entran, esos casos se van para el artículo 79. Por tanto, solamente son errores, como habíamos manifestado, de hecho, esenciales, fundamentales para prestar el consentimiento del Estado, y además que el Estado haya contribuido y a lo menos debe haber previsto que ese error a lo menos era evitable, ¿no? O sea, hay una vara alta de restricciones para que poder alegar una causal de nulidad sobre el error de hecho con las características que dimos, ¿ya? Entonces, el error como causal de nulidad en el derecho internacional público surte efecto solamente en el error de hecho y el error esencial de hecho, y que sea de base para el pronunciamiento para prestar el consentimiento del Estado. O sea, tiene que tener esas características. Luego viene el dolo. Y junto con el dolo se ve también la corrupción del representante, que son estas dos causales que aparecen separadas, pero acá, para el efecto del análisis, la vamos a ver juntas. El artículo 49 contempla: si un Estado ha sido inducido a celebrar un tratado por la conducta fraudulenta de otro Estado negociador, podrá alegar el dolo como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado. O sea, aquí la situación es que hay dos estados, uno de ellos induce de forma fraudulenta al otro estado para celebrar un tratado, ¿no? Podrá alegar el dolo como vicio de su consentimiento en obligarse por el Estado, lógicamente el que ha sido perjudicado con el dolo, no el que lo ha fraguado. Esa es la idea, ¿ya? Porque el que fraguó el dolo no se puede ver beneficiado del dolo. La idea es que sea el que es perjudicado, a quien ha producido el dolo, ¿no? Este error también, ¿no? Esta falsa representación de la realidad. El artículo 50 se excluye, perdón, sí, se incluye lo que veníamos diciendo con respecto a ya no el dolo, sino que ahora la corrupción directamente del representante, ¿ya? El dolo lo contempla el artículo 49 a propósito de que para que sea una causal de nulidad relativa, hay que estarse a que quien lo alegue sea quien haya sido perjudicado con el dolo, no quien lo fraguó, ¿no? Y que también este dolo haya sido con el propósito de celebrar un tratado, ¿no? Que es como lo esencial. Pero luego el artículo 50, con respecto a la corrupción del representante como causal de nulidad, nos dice que si la manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado ha sido obtenida mediante la corrupción de su representante, efectuada directa o indirectamente por otro Estado negociador, aquel Estado podrá alegar esa corrupción como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado. Bueno, acá está el caso en que se produce efectivamente una manifestación del consentimiento ya no viciada, ¿no? No hay un error, no hay un dolo, no hay tampoco una vulneración del derecho interno, no hay tampoco un exceso de atribuciones, sino que aquí directamente hay una manifestación que ha sido obtenida mediante la corrupción del representante del país. Por tanto, el país puede alegar esta causal, ¿no? Puede alegar esta causal simplemente diciendo que eh, el vicio, ¿no? Eh, produce efectivamente el consentimiento que no es prestado por el Estado, sino que por la corrupción del representante. Entonces, aquí eh, eh, el Estado puede alegar
que su representante estaba corrupto para la nulidad. Ambas disposiciones fueron adoptadas por una amplia mayoría en la Conferencia de Viena, la que no excluye que ellas estén exentas de dificultades en su aplicación, ¿ya? Desde luego, ninguna de dichas causales de nulidad está avalada por previos precedentes jurisprudenciales, e incluso es difícil encontrar en la práctica internacional casos de dolo o corrupción. Ya, bueno, acá se nos dice que parece que es difícil encontrar casos de corrupción o de dolo, pero la verdad es que yo diría más que nada, un poquito más que el autor, diría que en realidad no se alegan, que es distinto, porque al final, si no se alega, el tratado es válido. ¿Ya? Así que yo creo que ahí va más porque no se han alegado, ¿no? O porque finalmente no se ha alegado dicha causal de nulidad. Porque si se alegara, saldría y se sabría que hay una corrupción, ¿ya? Pero como se dijo, en la práctica no hay mucho aplicación de esto, ¿ya? Pero sin embargo ya está dentro de la Convención de Viena, por tanto es derecho aplicable. Luego tenemos la causal de nulidad absoluta, que estaría establecida simplemente por la coacción, ya que es la fuerza directa, de alguna forma. La Convención de Viena en sus artículos 51 y 52 ha considerado dos causales de nulidad, ambas absolutas, eh, básicamente de un tratado concluido por la fuerza, según lógico, si la fuerza se ejerce sobre el representante o sobre el Estado mismo, ¿ya? Entonces, el artículo 51 va a definir que la manifestación del consentimiento del Estado en obligarse por un tratado que haya sido obtenido por coacción de su representante mediante actos o amenazas dirigidos contra él, carecerá de todo efecto jurídico. Entonces, acá la situación que nos encontramos es que para que el tratado sea nulo, solo basta que se haya ejercido fuerza en el representante o fuerza sobre el Estado mismo o amenazas, ¿ya? Entonces acá, como se ve, el tratado es nulo. Aquí no hay que pedirlo, ¿no? De hecho, el tratado es nulo inmediato. O sea, si viene otro Estado a amenazarme que firme cierto tratado o por la vía de la fuerza, amenazándome que me va a disparar un misil, obviamente que ese tratado es nulo, ¿ya? Independiente que después me disparen el misil. Eso es otra cosa, porque esos son los hechos, pero eh, el elemento normativo del tratado no nacería la vida del derecho. No nace. En las causales de nulidad relativa sí nace, ¿ya? Es por eso que se le llama anulable, pero acá no, es nulo, de hecho. Uno de los casos más conocidos eh, de coacción en contra de la persona de un representante es el Tratado Checo-Germano de 1939, concertado mediante las amenazas dirigidas por el Tercer Reich en contra del presidente de Checoslovaquia, Emil Hacha. Bueno, acá se ve que es durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se amenaza al presidente de Checoslovaquia para firmar un tratado, ¿no? Que es obtenido mediante la amenaza y fuerza dirigida hacia el Estado, ¿no? El tratado es evidentemente nulo y fue declarado por el Tribunal Militar de Nuremberg, que fue puesto a propósito del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Eh, una segunda situación es la derivada de los tratados concluidos mediante el uso de la fuerza, pero en contra del Estado. Ahora, estos tratados frecuentemente han sido celebrados como tratados de paz, impuestos en realidad por el vencedor, porque aquí no hay una paz, hay una imposición. ¿Ya? Por tanto, en realidad se disfrazan de tratados de paz, pero son tratados claramente que vulneran
las normas, ¿no? De alguna forma, el tratado tiene tal efecto de nulidad porque vulneraría casi el ius cogens. Bajo el derecho internacional clásico, esto no se prohibía, porque la guerra no estaba prohibida en las relaciones internacionales. O sea, dichos tratados de paz eran considerados como plenamente válidos. Ya, eso es como un ojo ahí, porque es la idea de la evolución del derecho internacional, porque el derecho internacional clásico, lógico que iba a haber eh, estos tratados como válidos, porque ya concebía la guerra, ¿no? Como un elemento básico de las relaciones internacionales. Entonces, eh, a medida que la comunidad internacional fue avanzando, van proscribiendo el uso de la fuerza. Así, la Sociedad de las Naciones en el año 1919, luego en el Tratado de la Renuncia de Guerra en 1928, más conocido como Pacto Briand-Kellogg, y una manera categórica en las Naciones Unidas en 1945, ¿no? Con la Carta de las Naciones Unidas se proscribe el uso de la fuerza para la solución de conflictos entre países. El corolario evidente ha sido la invalidez de los tratados concluidos por la fuerza, ¿ya? En aplicación del principio ex injuria ius non oritur, ¿ya? Entonces, de alguna forma, viene a hacernos recordarnos esto a través de diferentes pactos que proscriben estos principios, ¿no? Y que finalmente los dejan en un lugar superior, ¿ya? Porque finalmente pasan a formar parte del ius cogens en sí. O sea, sería como la práctica generalizada y aceptada de las naciones civilizadas, como decía la Carta de las Naciones Unidas. Pero, pero acá lo importante es que se traslada, digamos, a, un, a una suerte de aforismo, ¿ya? Y que finalmente dice, los actos ilegales no crean ley, ¿ya? Que es como ex injuria ius non oritur. Los actos ilegales no crean ley. Entonces, aquí la idea de que no crean nunca eso, porque la fuerza nunca va a ser parte del derecho. La fuerza es del derecho como monopolio. Él la aplica en los casos específicos, pero nunca va a aceptar la fuerza en la solución de los conflictos. Siempre proscribe la fuerza. Hay ciertos casos, sí, en el derecho eh, interno, me parece, no, perdón, el derecho internacional, donde se ve la autotutela como uno de los derechos más fundamentales. Ya, porque en el derecho internacional la autotutela es uno de los principios fundamentales. O sea, si el Estado no dice nada, nadie va a ir a restablecer el orden normativo. Entonces, a eso me refiero con la autotutela, ¿no? El Estado es el único llamado, de alguna forma, a pedir que se restablezca el orden. Pero en este caso, la proscripción de la fuerza en las relaciones internacionales viene en ese sentido a prohibir que la solución de los conflictos sea de esa forma, ¿no? Es tan así que es tan fuerte que produce la nulidad absoluta, ¿ya? El artículo 52 de la Convención de Viena ha confirmado que la coacción sobre un Estado por amenaza al uso de la fuerza causa la nulidad absoluta de un tratado al disponer. Es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas. Aquellos principios como los ius cogens, ¿no? Ahora, hay ciertas preguntas que se plantean en torno a la fuerza, ¿ya? Y yo creo que en el derecho interno también se plantean. ¿Es todo tipo de fuerza vicia al consentimiento? Eh, ¿O qué debe entenderse por fuerza? Ya sabemos que hay varios tipos de fuerza. Puedo ejercer fuerza moral, fuerza física, ¿no? Eh, pero también, ¿cuál es su aplicación en el tiempo? En cuanto al concepto de la fuerza, el relator de la Comisión de Derecho Internacional, señor Humphrey Waldo, había indicado que por ella debía entenderse únicamente coacciones físicas, ¿ya? O militares.
el jurista británico decía eso, ¿no? Esta interpretación restringida ha sido resistida por todos los países del llamado tercer mundo, para quienes las presiones políticas y económicas, que en el pasado dieron origen a no pocos tratados desiguales, deben causar también la nulidad. O sea, no solamente el término de la coacción abarcaría fuerza. Dame un minuto, voy a contestar una llamada. Sorry, disculpe. Ya. Entonces, el tema del uso de la fuerza, de alguna forma, hay que ver qué tipo de fuerza. Ya habíamos dicho que la fuerza física no solamente visa el consentimiento. O sea, perdón, la fuerza física no solamente anula todo consentimiento, la fuerza en sí, física, hace que el objeto se desplace solo. Ya no hay una voluntad. ¿Ya? Eh, y de alguna manera podría ser que simplemente no haya consentimiento. ¿Ya? Por eso es la nulidad absoluta. Pero también podría llamarse algún tipo de fuerza a las presiones políticas, ¿ya? Que llevan a tratados desiguales. ¿Ya? Sabemos que, por ejemplo, hay países que no tienen la capacidad económica que otros y no pueden competir o firmar a la misma forma, ¿no? Y por tanto se podría concluir que hay un tipo de fuerza o una presión económica, ¿no? Como ocurre muchas veces con los tratados que se firman con Estados Unidos, que son abiertamente desiguales. Eh, la idea de causar también nulidad de un tratado es la idea de esto, ¿no? Concordantemente con este criterio, varios de esos estados presentaron en la Conferencia de Viena un proyecto de enmienda al texto del anteproyecto de la Comisión de Derecho Internacional, incluyendo dentro del concepto de coacción las presiones políticas y económicas, que es lo que nos estamos refiriendo. Sin embargo, nunca llegó a votarse. En definitiva, la Conferencia de Viena no incluye en el texto de la Convención ninguna referencia a las presiones políticas, pero en otra declaración aparte dispuso que se condena solemnemente la amenaza o el uso de la presión en cualquier forma, militar, política, disculpen, se condena solemnemente la amenaza o el uso de la presión en cualquier forma. Aparece la militar, aparece la política, aparece la económica, por parte de un Estado con el fin de coaccionar a otro Estado para que realice un acto relativo a la celebración de un tratado con violación al principio de igualdad soberana de los Estados y la libertad del consentimiento. Bueno, acá se está vulnerando. eh, Hola, hola, Jorge. Se está vulnerando el principio de igualdad de los Estados, ¿no? Entonces, es por eso que la Convención de Viena, a propósito de la misma Conferencia de Viena, da esta opinión, ¿no? Las presiones políticas no han sido incluidas explícitamente, como vemos, ¿no? Dentro del concepto de coacción, porque la coacción en sí abarcaría solamente la fuerza militar, ¿no? La fuerza física, pero la política económica son mencionadas, ¿no? Eh, Dentro del concepto de coacción, por ende, como causales de nulidad de un tratado, pero por otra parte la declaración adoptada por la propia Conferencia de Viena aporta un importante elemento para su interpretación, que es precisamente las reglas ya estudiadas, esta que se condena solemnemente a la presión en cualquier forma militar, política o económica. ¿Ya? A juicio de varios estados, la prohibición de recurrir al uso de la fuerza históricamente ha sido formulada con anterioridad a la Carta de las Naciones Unidas, la cual solo había incorporado entre sus principios dicha prohibición. Tal criterio fue aceptado por la Conferencia de Viena al adoptarse una enmienda presentada por 14 estados. Entonces, el artículo 52, en definitiva, no permite resolver en forma precisa el problema de suplicación en el tiempo, ¿ya? Por lo que su interpretación en relación a este punto habría que buscarla dentro del derecho internacional general.
En tal sentido, de alguna forma, si de la Carta de las Naciones Unidas hacia adelante, desde esa fecha exacta, todos los tratados de ahí para adelante son proscritos en la fuerza, por tanto los tratados de ahí para atrás son nulos. La aplicación, ¿desde cuándo va a ser? Si es retroactiva, porque ya sabemos que la Convención de Viena aparece luego de un año en específico, ¿no? De 1969. Entonces, de alguna forma, ¿desde dónde se comienza? ¿No? Como la Convención de Viena no señala una fecha exacta a partir de la cual deban considerarse nulos los tratados celebrados mediante el uso de la fuerza, bueno, la Comisión del Derecho Internacional ha propuesto declarar nulos los tratados cuya celebración se hubiera obtenido por la amenaza al uso de la fuerza en violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. O sea, básicamente nuevamente vuelve a afirmar que la Carta de las Naciones Unidas sería desde 1945. Entonces, ahora la fecha se nos cambia a 1945, por tanto, los tratados con anterioridad a 1945 no estaban incluidos en esto. Con posterioridad, esta declaración hace producir la nulidad absoluta de aquellos tratados. En tal sentido, puede señalarse que si se invoca la Convención de Viena en cuanto tal para aducir la nulidad de un tratado concluido por la fuerza, está de acuerdo con la norma de la irretroactividad de sus disposiciones contenida en el artículo 4 de la Convención. Solo se aplicará respecto a los tratados celebrados después de la entrada en vigor, esto es, después de su entrada en vigor de la Convención de Viena. Pero si lo que se aduce es una norma lex lata que la Convención se limitó a codificar, habrá que distinguir tres periodos históricos que son los que estamos viendo, ¿no? Los anteriores a 1945, ¿no? Los posteriores a 1945. Respecto a los anteriores, tal como se expresó, básicamente la doctrina los considera válidos, ¿ya? La mayor dificultad van a ser los tratados que están en el intertanto, 1919 y 1945, cuando surgen los primeros instrumentos, la Sociedad de las Naciones, por ejemplo, ¿ya? Porque finalmente en 1945 está la Nación Unidas, pero antes era la Sociedad de las Naciones. Entonces, ahí se produce una dificultad, ¿ya? Pero en realidad, para determinar la validez o nulidad del tratado celebrado en este periodo, básicamente hay que analizar en qué medida se infringe, ¿no?, el derecho internacional de la época, ¿ya? Entonces, y los que después de 1945 son todos nulos, ¿ya? La idea de entender esto es que, de alguna forma, la fuerza va a ser una causal de nulidad absoluta porque no hay consentimiento del Estado, el consentimiento es obtenido mediante la fuerza, y esta fuerza puede ser una fuerza militar, una amenaza contra el representante del Estado, contra el Estado mismo, puede ser también política, puede ser también económica, siempre y cuando haya sido una base esencial para celebrar el tratado y de alguna forma se haya celebrado en vulneración contra el principio de la igualdad soberana de los Estados. Entonces, de alguna forma, hay que demostrar eso, ¿ya? Pero en tal sentido, la fuerza en sí, de alguna forma, produciría la nulidad absoluta. Entonces, eso quiere decir que aquí no hay que pedir nada, simplemente observándose que se ha concluido el tratado mediando la fuerza, el tratado es nulo. Y que son, a propósito de los que mencionamos, estos típicos tratados de paz, ¿no? Luego aparece la última, ¿no? La última causal de nulidad absoluta, que sería, como ya lo veníamos adelantando hace rato, el jus cogens, ¿no? El jus cogens. Bueno, aquí hay que distinguir entre dos jus cogens, ¿ya? El jus cogens va a ser, finalmente, lo vamos a nombrar como las normas imperativas de derecho internacional, y hay que ver si este jus cogens es existente, ¿ya? En el artículo 53 de la Convención de Viena dispone que es nulo todo tratado que en el momento de la celebración
está en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general, ¿ya? O sea, solo en el momento de la celebración. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general es, y la define, norma aceptada, reconocida por la comunidad internacional, eh, como una norma que no admite acuerdo en contrario, o sea, como una presunción de derecho completa, ¿ya? O sea, eso quiere decir que no hay forma de destrozarla y que solo puede ser modificada por otra norma ulterior de derecho internacional, o sea, una norma emergente, el ius cogen emergente. Entonces ahí está las dos, ¿no? Que sería el ius cogen existente y el ius cogen emergente. O sea, puede ser modificado un tratado por el nacimiento de una norma de ius cogen emergente, o sea, en tal sentido, aunque no exista y después de un tiempo se considere por parte de todos los estados que esa conducta o que ese derecho fundamental no había sido considerado y se considera como una norma imperativa de derecho internacional, aquella norma va a producir la nulidad de varios tratados, ¿no? El tema es que la definición que damos con la Convención de Viena nos sitúa en un momento preciso, que sería en el momento de celebración, ¿no? Tal disposición es intensamente discutida, bueno, fue intensamente discutida en la Conferencia de Viena, plantea uno de los mayores problemas del actual derecho internacional, como lo es a saber si los estados que celebran un acuerdo internacional son enteramente libres para determinar su contenido o si por el contrario su libertad se encuentra limitada por la existencia de normas imperativas que son las que mencionamos, ¿no? Y que los estados no pueden sustraerse, o sea, no pueden acordar cualquier cosa, que es lo que les mencionaba yo. Aquí atentaría directamente contra si realmente los estados son libres. Y esta es la cuestión que discutíamos delante en cuanto a que si realmente los estados son libres. Bueno, aquí claramente que ya vemos que hay un orden internacional, ¿no? Los estados no son libres, están supeditados a un orden internacional. Ya que él se lo veía con su teoría normativista, pero otros ya también lo veían, ¿no? Como una, los que basaban el origen del derecho internacional en la comunidad internacional. Bueno, acá sí existe la comunidad internacional, de hecho. Eh, ahora, para los tratadistas clásicos, bueno, todos ellos estaban imbuidos por concepciones del derecho natural, ¿no? Por tanto, existían ciertas normas que ya estaban preconcebidas, ¿no? En el derecho de gente, y que los estados no pueden desconocer, ¿ya? Aquí encontramos normas que los tratados han contribuido a crear, ¿no? O sea, porque finalmente son normas que están contenidas en el derecho natural, no están contenidas en el derecho positivo, pero los tratados han ido codificándolas, han ido haciendo la parte del derecho positivo. En el seno de la Comisión de Derecho Internacional, la mayoría de los miembros sostuvieron que efectivamente existían ciertas normas imperativas de derecho, las que no admitían acuerdo en contrario, por lo que el tratado que fuese celebrado en oposición a tales normas debía considerarse nulo, ¿no? A estas normas imperativas limitativas de la libertad contractual se les conoce como ius cogen, para diferenciarlas de las ius dispositivum, en las que los estados tienen ninguna restricción para pactar lo que deseen. O sea, las normas ius dispositivum son las normas que los tratados pueden hacer lo que ellos eh, quieran, ¿no? Lo que ellos quieran celebrar. Sin embargo, las normas ius cogen se diferencian de estas porque limitan la libertad contractual de los estados. Entonces, por eso se les conoce, ¿ya? Como ejemplo de estas normas encontramos la que prohíbe la agresión práctica en la piratería, el tráfico de esclavos, por ejemplo. También puede considerarse como este tipo de normas los principios contenidos en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, los contenidos en los tratados que garantizan los derechos humanos, como les decía yo. Para que proceda esta causal de nulidad, la oposición a la norma del ius cogen deberá hacerlo al momento de la celebración, algo que yo ya les venía diciendo,
De ahí que se le denomina como oposición al ius cogen existente, de acuerdo al cual el tratado cuya celebración ha sido plenamente válida puede convertirse en nulo por el cogen emergente, que es que les decía yo que finalmente va a haber normas que van naciendo, pero que son imperativas de derecho, y si el tratado está en contrario con ello, bueno, va a ser nulo si surge alguna norma imperativa de derecho que esté en oposición con dicho tratado. ¿Qué les parece eso a ustedes? En cuanto a que puede haber una norma que nazca e inmediatamente deje nulo un tratado. ¿Les parece bien? O sea, debe tener sus efectos negativos y positivos, porque llegar y anular una ley igual no dice, no es correcto. Claro, claro, pero acá en este caso lo importante siempre es tener en mente que hay un orden que está sobre los estados y que coartan la libertad de los estados, porque finalmente los estados no pueden hacer lo que ellos antojen. ¿Cachai? Entonces, por eso se tiene miedo de repente dentro del estado que se vulneren las garantías fundamentales. Bueno, las garantías fundamentales se vulneran todos los días. Todos los días se mata gente. Todos los días alguna persona es amenazada, es perturbada, es maltratada. Todos los días se vulneran los derechos humanos. Sin embargo, los estados no hacen nada. Entonces uno dice, pucha, si realmente existen estas ius cogen y los estados andan celebrando tratados como locos, ¿cachai? Y si esos tratados están en oposición específicamente al ius cogen, es justo dejarlos nulos, ¿cachai? Es justo de alguna forma que no tengan ninguna validez, porque ya nosotros como comunidad internacional decidimos cuáles son los valores de nuestra sociedad. Entonces podemos concluir que sí existe una sociedad internacional y que ya estamos en esa vía. Yo creo que eso va para allá. Yo creo que los estados ya no van a ser soberanos, de hecho. Va a haber un Creo solo que, estado. claro, va a haber un orden mundial y con alguna forma de guiar, y es lo que se necesita también, porque tú ves, por ejemplo, estados islámicos donde se vulneran derechos de personas, ¿cachai? De mujeres, o estados abiertamente machistas, donde la homosexualidad es brígida, también es castigada, ¿cachai? O, por ejemplo, hay estados donde todavía no se proscribe el trabajo de los niños, ¿cachai? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cachai? Entonces hay tantas vulneraciones de derechos fundamentales dentro de los estados que para realmente controlarlos a todos debería haber un orden mundial. Y la capacidad del derecho internacional no puede llegar porque le falta algo, que es la coercibilidad. El Estado, la comunidad internacional no está organizada, no tiene un organismo ejecutivo, a no ser que el Consejo de Seguridad, que pueda intervenir solamente en casos extremadamente particulares que están definidos a propósito de ello en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, de alguna forma ya hay un orden mundial. A eso quería ir, y al final igual es interesante pensarlo de esa forma, porque no todo tratado puede salir a la vía del derecho. Solo los tratados que estén acordes al ius cogen, que serían estas normas imperativas de derecho, y que ya la hemos un poco leído. Entonces, no olvidarse, existe el ius cogen existente, que sería básicamente las normas imperativas ya existentes, y las normas emergentes que podrían anular un tratado a pesar de que se haya realizado con anterioridad a la emergencia de la norma. Bueno, las consecuencias del tratado, de la nulidad de un tratado, van a ser simplemente, y están establecidos en el 69 y el 71 de la Convención de Viena. El primero de dicho artículo se refiere a las consecuencias respecto a todas las causales de nulidad, salvo la oposición a una norma de ius cogen, la cual se encuentra especialmente regulada en el 71.
en general de conformidad al párrafo primero del artículo 69 y las disposiciones de todo tratado, perdón, cuya nulidad haya sido determinada por la Convención, carecen de fuerza jurídica, o sea, priva de efectos jurídicos, que es lo que ya habíamos visto en la definición de nulidad. Si no obstante sean ejecutados actos basándose en el tratado nulo, todo Estado parte de él puede exigir que en la medida de lo posible se establezca la situación que habría existido si no hubiera ejecutado esos actos, que es el efecto retroactivo, ¿no? Es devolver la situación a la anterioridad de la celebración del tratado. También la Convención ha precisado que los actos ejecutados de buena fe de que se haya declarado la nulidad no resulten ilícitos, de toda lógica, porque si el Estado ha ejecutado actos de buena fe, a pesar de que ni siquiera sabía que el tratado era nulo, ¿no? Lógico que resulten ilícitos, digamos, ¿ya? No sean nulos, ¿ya? A menos que la causal sea el dolo, porque si en ese caso el que fraguó el dolo se ve beneficiado de su propio dolo, no sería correcto, ¿ya? En ese caso estaría de mala fe. La presunción de buena fe no se aplica a la parte a la que sea imputable el dolo, ya lo vimos, la corrupción o la coacción. O sea, finalmente esta suerte de presunción de buena fe, esta inversión de la carga de prueba, no se aplicaría al dolo, a la corrupción o a la coacción, a la fuerza. El párrafo 4 del 69 extiende estas mismas normas a los tratados multilaterales, en los que respecta a las relaciones del Estado cuyo consentimiento esté viciado y otras partes del tratado. En el caso de la nulidad del tratado se debe a la oposición de una norma imperativa de derecho internacional general. El párrafo 1 del 71 indica que deberán eliminar en lo posible las consecuencias de todo acto que se haya ejecutado basándose en la disposición que esté en oposición a la norma imperativa y ajustar sus relaciones mutuas en la norma imperativa de derecho internacional general. Entonces, esas son las causales de nulidad, las acabamos de revisar todas. Lo interesante es que ya sabemos que existe la nulidad absoluta y estaría determinada solamente en las que hay fuerza en las relaciones, ya sea sobre el representante o sobre el Estado mismo, o en los casos que ya vimos de oposición a una norma imperativa de derecho internacional público. También cabe destacar de las nulidades relativas a propósito de la violación del derecho interno, la competencia del funcionario, la inobservancia de los poderes del representante en ese sentido, el error, ya lo vimos en cuanto al error del derecho, que no vicia el consentimiento, y el error de hecho solamente lo vicia cuando ese error es esencial y es determinante para prestar el consentimiento. En cuanto a la corrupción y al dolo, las vimos juntas, tienen la misma sanción, y de alguna forma la tiene que pedir la persona que ha sido perjudicado por el dolo, ¿no? Y la nulidad absoluta, ya vimos que el tratado no nace a la vía del derecho y es inexistente desde el momento mismo que esté o en contrario a una norma ius cogen o se haya ejercido coacción, ¿no? Luego viene la terminación y suspensión de los tratados. Acá lo más importante es que existen formas de terminar el tratado, ¿no? Y aquellas formas están determinadas simplemente por el cumplimiento de un plazo o una condición resolutoria, ¿ya? Un tratado puede disponer que su vigencia se encuentre sujeta al cumplimiento de un plazo o a una condición, ¿ya? Por lo que al verificarse una de esas modalidades, el tratado se extingue, ¿ya? O sea, llega el plazo, el tratado se extingue, ¿ya? O en su defecto, llega la condición, se extingue. La diferencia entre estas dos es que el plazo es el hecho futuro cierto, ¿no? Y la condición sería un hecho futuro incierto. Esa es la única diferencia entre ellas dos. Más excepcional como causal de determinación de un tratado es el cumplimiento de una condición resolutoria, es decir, la ocurrencia de un hecho futuro pero incierto. Luego nos encontramos con la denuncia. La denuncia, ¿qué es la denuncia? Bueno, la denuncia es la manifestación unilateral de voluntad de las partes de un tratado en la que se expresa su intención en no seguir obligada. La denuncia sería decir simplemente que no quiero formar parte de este tratado. En los tratados bilaterales la denuncia pone fin al tratado,
pero en los tratados multilaterales la denuncia equivale a un retiro, ¿ya? Por parte del denunciante, el tratado sigue vigente. Después está la abrogación, que sería la voluntad común de las partes para dar por terminado un tratado, ¿no? Acá ambas partes dicen ya, terminemos el tratado. Esa es la abrogación, ¿ya? O mutuo consentimiento. Se produce cuando todas las partes del tratado, en los tratados multilaterales, después de consultarse entre ellos, deciden darlo por terminado. Así de simple. La aprobación tácita, que la explícita o la expresa será esta que acabo de mencionar, y la tácita resulta cuando todas las partes celebran posteriormente otro tratado sobre la misma materia y sobre el mismo contenido. En cuanto a la violación de un tratado, la violación grave de un tratado bilateral o multilateral, por ejemplo, puede llegar a constituir una causal de terminación de este, ¿ya? En el caso de un tratado bilateral, su violación grave por una de sus partes autoriza a la otra parte para alegar su terminación. O sea, si un Estado vulnera un tratado, viola un tratado, la otra parte está autorizada para pedir la terminación, con la correspondiente indemnización. En el caso de un tratado multilateral ahora, la violación grave por una de las partes faculta a las otras partes, procediendo por acuerdo unánime para darlo por terminado o suspenderlo, con la aplicación del Estado autor de la violación o incluso o en otras partes extinguiéndose así el tratado. En cambio, si solo una de las partes de un tratado multilateral ha sido especialmente perjudicada por la violación, estas no gozan del derecho a solicitar la terminación de un tratado entre todas las partes, sino solo de alegar la violación, ¿ya? O sea, si producto de la violación del tratado hay muchas partes que surgen afectados, pueden en conjunto de consumo pedir la terminación del tratado. Pero si es solo una parte, no podría hacerlo. No, no podrían hacerlo todas las partes, ¿no? En todo caso, para que la violación de un tratado constituya una causal de terminación esta, ella debe ser grave, una de sus características, de acuerdo al artículo 60.3 de la Convención misma. Dice, constituye una violación grave el rechazo del tratado no admitido por la presente convención, o sea, rechazar la presente convención, y B, la violación de alguna disposición esencial para la consecución del objeto y fin del tratado. O sea, contempla dos causales. Violar lo que dice la Convención de Tratados de Viena, o sea, todo lo que estamos leyendo es el derecho a los tratados y si no lo haces así, estás violando el tratado. O B, la violación de una disposición esencial de lo que acordamos como Estado. Estas normas tuvieron ocasión de ser aplicadas por la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas para los estados en la presencia continua de Sudáfrica en Namibia. Bueno, ahí se aplican, ¿no? Porque finalmente se violó entre ellos. Las normas de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados relativas a la terminación de un tratado que ha sido violado, las cuales fueron adoptadas sin oposición, pueden considerarse en gran medida como una codificación del derecho consuetudinario, que es lo que venimos diciendo. O sea, si se viola la Convención de Viena, se viola el tratado y por tanto se considera una violación grave. Las violaciones graves van a ser, por tanto, la violación de la Convención de Viena y la violación también de lo que acuerden las partes con respecto al objeto y el fin del tratado. Chicos, no sé si queremos que quedamos hasta acá. Ya son las 12, creo. ¿Vale? Sí, porque hay que descansar igual. Sí, hay que dormir. Así que gracias por asistir. Vamos a quedar aquí en la suspensión o terminación del tratado y seguimos de ahí para adelante. ¿Vale? El otro miércoles de nuevo ayudantía, ¿cierto? No, mañana igual. Ah, Mañana. ya, mañana. Ya, a Sí, la misma la hora, voy a a, las 10, ¿cierto? sí, a las 10. La dejo ahí en el En aula. el grupo. Ya, listo. Ya, vale. Cuídense. Buenas Buenas noches. noches. Chao. Chao.